Y continuamos con el tema el poder de la intuición. La intuición, escudero, se expresa también en forma de presentimiento, haciendo tomar a la persona determinadas precauciones que muchas veces le pueden solventar situaciones poco fáciles o incluso salvarle de peligros. Le permiten percibir el carácter o tendencias de otras personas y resguardarse a tiempo, prever situaciones futuras y actuar en consecuencias, como le suele ocurrir a grandes líderes o directores de empresa. Tal es el caso de Simón Bolívar, que con antelación de varios meses les enviaba indicaciones a sus hombres anticipando sucesos que aún no habían ocurrido y cómo debían resolverlos. Es la visión de los líderes obtenida intuitivamente, aparte de la propia preparación previa. Caso contrario, la intuición sería de menor efectividad. Otra variante, escudero, es el estado de lucidez mental o espiritual que aporta la intuición. Después de un periodo de incubación de la idea o proyecto sobre el que se viene meditando, es una elevada forma de intuición mediante la cual la persona capta la esencia de la cosa por conocer y percibe la realidad como un chispazo, sin límites algunos, en todos los aspectos de la vida. Maestro, inquiere Escudero, ¿cuáles son los canales que utiliza la intuición para producir todas estas manifestaciones intuitivas? Escudero, muy buena es tu pregunta. Y ella nos permite proseguir continuo en nuestra disertación, como si tú de repente hubieses tenido una intuición al respecto. Fíjate bien, escudero, el ser humano está dotado por los 5 sentidos sensoriales, por la capacidad de razonamiento, por la facultad de la lógica inductiva y deductiva que aplica en la vida diaria y muchas veces cuando afronta una eventual situación que debe resolver. La intuición se manifiesta sin utilizar ninguno de estos recursos, es decir, utiliza un canal extrasensorial o psicosensorial más allá de los sentidos físicos y por supuesto de las demás facultades reseñadas de capacidad de razonamiento y lógica deductiva e inductiva, por cuanto, habiéndose empleado a fondo con todo el caudal de conocimiento objetivo que la persona posee y todos los datos a su alcance, previamente no ha logrado esa parte esencial para la solución y la persona muchas veces abandona el asunto, de momento y ya dedicándose a otros objetivos. O durante el sueño, de repente le viene a la mente la idea o la solución que tan afanosamente estaba buscando. ¿De dónde le vino esa intuición, idea o solución? Escudero, el ser humano está dotado de cuerpo, alma y espíritu, de los cuales el primero es el instrumento físico con el cual nos movemos en el mundo material. El espíritu es el conductor de ese vehículo físico, el ente inteligente e inmortal, mientras que el alma, o periespíritu, cordón de plata, doble etéreo, como le denominan diversas corrientes de pensamientos, es la parte fluídica,
quinta esenciada, es decir, materia sutil que permite unir los polos positivo y negativo del espíritu y el cuerpo. Es decir, mediante el alma, el espíritu permanece unido al cuerpo, pero esta alma, escudero, tiene una propiedad especial, la de ser elástica, y permitirle al espíritu emanciparse del cuerpo cuantas veces quiera, y de hecho lo hace normalmente durante el sueño y en estado de vigilia, siempre que se queda pensativo. En el momento de pensar, se evade de los sentidos físicos y se proyecta hasta el lugar donde se encuentra la fuente del conocimiento que busca, bien sea en su propia alma, donde reside su archivo espiritual, o en la mente de cualquier persona, bien sea encarnada o desencarnada, en este planeta o en todos los infinitos mundos habitados hasta donde su progreso alcanza, o en el lugar físico donde reside la información. Y, ¿por qué no, escudero, en la mente del Creador? Percibida la información, escudero, el espíritu regresa a la materia que el conocimiento precisado y esa idea, en las fracciones de segundo que tarda la reincorporación del espíritu al cuerpo, el cerebro la registra a nivel de conciencia objetiva y la persona, ya con el espíritu reincorporado, percibe la intuición y, por supuesto, la solución. Escudero, dependiendo de dónde haya tomado la información, el canal de manifestación es diferente a la intuición. Se puede expresar de una modalidad distinta, como lo veremos a continuación. Por ejemplo, si la información se encontraba en su propio archivo espiritual, conocimiento acumulado por múltiples ciclos de vida, esa intuición es de propia fuente y puede expresarse de múltiples maneras como idea, conocimiento, conciencia intuitiva, sentimiento, imagen, sensación, emoción, etc., cuya totalidad de variantes veremos a continuación. Si la información se encontraba en la mente de una persona, encarnada o no, la intuición se manifiesta por telepatía, es decir, lectura de contenidos mentales. Bien sea que el espíritu de la persona se proyecte hasta donde se encuentra la otra persona que la tiene, o bien sea que por efecto de la afinidad, el espíritu de la que la contiene se proyecte hasta donde se encuentra la que percibe la intuición y telepáticamente le comunique el contenido mental que contenga la idea objeto de la intuición, sin importar que la persona fuente sea de este o de otro planeta del mismo universo. Si la fuente de la información se encuentra en un lugar distante, en este o en otro planeta, el espíritu de la persona, vía desdoblamiento, se proyecta espiritualmente hasta ese lugar. Observa y capta la información que precisa y regresa impregnado a su cerebro la información, la cual capta como intuición clarividente, es decir, mediante la clarividencia, la que podría tener una triple vertiente, pasado, presente y futuro. En el pasado se denominaría intuición retrocognitiva, de retrocognición. En el presente, como fue indicado, como intuición clarividente. Y en el futuro, como intuición precognitiva de precognición. Escudero. Si se trata de algún dato que se refiere a acontecimientos pasados o seres prehistóricos,
esa información, lógicamente, como ya fue dicho, tendría un marcado carácter retrocognitivo y como tal se definiría la intuición. Y si tiene que ver con hechos aún no ocurridos, es decir, con el futuro, su marcado carácter será de índole precognitivo o preventivo. Escudero. En el caso de la voz interior a que hacían referencia Sócrates, Plutarco y Michel de Montaigne, ¿de dónde crees tú que proviene? Maestro, dice Escudero, te estoy siguiendo en tu rápida e interesante disertación casi sin tener tiempo de distraerme, porque vas muy rápido, como un caudal, pero logro captar totalmente lo que me dices. Ahora bien, lo que me preguntas, el mismo Sócrates lo explicaba, quien atribuía la voz que le guiaba a su genio interior o daimón, como él lo llamaba. ¿Qué quería él significar con eso? Escudero, lo que Sócrates llamaba daimón es lo que nosotros ahora modernamente denominamos espíritu. Seguramente se trataba de su espíritu guía o protector espiritual que ambos tiene cada ser. Inclusive cada uno de nosotros a su vez es guía o protector de otros seres, pero también pueden inspirar la intuición espíritus afines, amigos, familiares, maestros espirituales o hasta los detractores del progreso, en los casos en que la intuición sea de polaridad negativa, siendo esta modalidad analizada más adelante. Escudero. Este tipo de intuición por inspiración puede ocurrir mediante semiposesión, con transfiguración o sin ella. Es decir, cuando ocurre, los rasgos de la persona intuitiva se transfiguran adquiriendo la imagen de la personalidad del espíritu que la efectúa y el observador que tenga la facultad de evidencia o de quien el espíritu que inspira haya tomado materia sutil podrá percibirla. Si la información, Escudero, tiene que ver con sustancias alimenticias, medicinas, fragancias o cualesquiera variantes análogas, el espíritu, en desdoblamiento, las percibe y las transmite a la materia como percepciones intuitivas olfativas o gustativas. Aunque metafóricamente el sentido del gusto en la intuición puede expresarse como el buen gusto estéticamente hablando, refiriéndose a una creación artística o innovación en belleza que exprese un exquisito gusto estético. De igual manera, Escudero, en esta misma acepción metafórica, en el sentido olfativo, cuando la intuición aporta un conocimiento de utilidad en la actividad comercial, denota el olfato en los negocios que se le atribuye a las personas exitosas. Mis queridos, aquí haremos otra pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.